a iniciar la clase sobre lo que serían los conceptos básicos de ácidos nucleicos. Fíjense, en esta diapositiva nosotros tenemos que descifrar la estructura del ADN en 1953 por James Watson y Francis Crick, marcó el hito en la historia de la humanidad. Revolucionó nuestra comprensión de la herencia biológica, abriendo un sinfín de posibilidades en la medicina, en la agricultura, en la biotecnología, la investigación forense y transformando para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el universo. Entonces, esta clase vamos a ver estructura y función de estos ácidos y en primera línea tenemos revisar la estructura y la función de estos ácidos nucleicos, tanto del ADN o como el ARN. Podemos usar tanto DNA como RNA, igualmente ADN o ARN. Y estas son las moléculas constituyentes del material genético de los seres vivos. ¿Qué aspectos estudiaremos? La estructura del ADN, del ARN, como ácidos nucleicos tales como son, las propiedades físicas y químicas más relevantes de estas moléculas, la organización de la información genética en la célula, el mecanismo de replicación de DNA y la síntesis de RNA. Por supuesto, ahondaremos en mutaciones moleculares y sus tipos en clases sucesivas y los mecanismos de reparación. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que manejar? ¿Qué es un ácido nucleico? Su función, los tipos de ácidos nucleicos y su estructura, por qué se comportan de una u otra manera. Básicamente la composición química del ADN está formado por 2' desoxirribonucleótidos diferentes. Estos desoxirribonucleótidos están formados inicialmente por 3 componentes. Las bases nitrogenadas heterocíclicas, que se dividen en purinas y pirimidinas, las pentosas, que es su azúcar base, y básicamente una 2' desoxiderribosa para el ADN, y una molécula de ácido fosfórico que participa en el ácido, justamente el grupo fosfato con su carga negativa. Las bases nitrogenadas heterocíclicas, pues ustedes las han escuchado mencionar en muchas ocasiones: adenina, guanina, citosina y timina. En líneas generales, este sistema, básicamente, podemos visualizarlo con lo que sería el tema de la estructura que parte desde la pentosa, ¿sí? Entonces, la estructura que parte desde la pentosa, ustedes pueden ver acá, ¿sí? El azúcar, ¿ya? De 5 carbonos, ¿ok? Y de allí, en el carbono 5, se adiciona el grupo fosfato, que le da la característica de estar cargada negativamente a esta molécula, a través de un enlace fosfodiéster. En cambio, las purinas y las pirimidinas se van a enlazar en el carbono 1, y es un enlace beta N-glucosídico, ¿sí? Si es una pirimidina, la vamos a tener justamente sobre lo que sería el carbono 1 y el nitrógeno 1. Y si es una purina, lo vamos a tener carbono 1, nitrógeno 9. ¿Sí? Entonces, esta ribosa es muy importante en el momento del ensamblaje de la molécula. Fíjense, las bases nitrogenadas heterocíclicas tenemos de un solo anillo, que son las pirimidinas, y las que tienen 2 anillos, que son las purinas, ¿sí? Estos son los compuestos originarios de la molécula como tal. Lo importante es que mantienen, en cierta manera, la estructura de la pentosa, bien sea de doble heterocíclico o de un solo heterocíclico, ¿ok?
Las pirimidinas, como ustedes ven acá, son la citosina, la timina, que la diferencia una de otra es este grupo que tenemos acá, un CH3, un metilo. Y si nosotros estamos hablando probablemente de la molécula de ARN, vamos a tener la sustitución de la timina por lo que llamamos el uracilo. Que si se dan cuenta es más o menos lo mismo que la timina, pero sin el CH3. Las nitrogenadas que son de tipo purina son las adenina y guanina. En este caso tenemos que son moléculas más complejas, ¿sí? En este caso de la adenina es una 6-aminopurina, en el caso de la guanina es la 2-amino-6-oxipurina. Igual tienen dos anillos heterocíclicos, a diferencia de las pirimidinas. ¿Cómo se logra ensamblar lo que sería el nucleótido a lo que sería la pentosa? ¿Sí? Entonces recuerden esto, nucleótido es cuando tenemos ácido desoxi, que es el desoxiadinilato, ¿ok? Además, el nucleótido ya tenemos la desoxiadenosina y su símbolo básico es este que ustedes ven acá. Vamos a ver un poco también de nomenclatura. En el caso de la guanina, fíjense que estamos adosando, ¿ok? Un desoxiguanilato. Entonces, por eso es que se convierte en guanina y no es una adenina. Fíjense bien en la estructura acá, la diferencia. ¿Sí? En ese grupo amino que está allí. Igual en las pirimidinas tenemos la timina, que en el carbono 1 se une al nitrógeno, y entonces lo llamamos, por ejemplo, el nucleótido, lo llamamos desoxitimidilico. Y en el nucleócido, ¿ok? Es el desoxitimidina. Su simbología es esta que ustedes ven aquí abajo. En el caso de la citosina, ¿ok? Igualmente vamos a tener una nomenclatura que se le llama ácido desoxicitilínico, ¿ok? O desoxicitidina. Y su nomenclatura es esta que ustedes ven acá. ¿Ya? Justamente lo pueden reconocer en una estructura. Entonces, la nomenclatura general de estos desoxirribonucleósidos 5-mono, 5-di o 5-trifosfato, que ya no les deberán ser tan ajenos, ¿ok? Fíjense la nomenclatura cómo va cambiando de monofosfato a difosfato y trifosfato, ¿sí? Más la base nitrogenada, el azúcar, y el grupo de ramificación de los fosfatos. Las abreviaturas ustedes las van a encontrar en la literatura de esta manera. O sea, si ya yo estoy hablando de estructura, yo tengo que saber cómo se proporciona esta nomenclatura en relación a la función. Entonces, fíjense acá, ya aquí tengo los trifosfatos, muy conocida esta molécula que ustedes ven acá, el ATP, y su base es justamente estas estructuras que estamos viendo hoy. Las estructuras obviamente tienen distintos niveles. Nosotros vamos a ver una estructura que tiene una composición primaria, luego pasa a una organización superior, secundaria, una estructura terciaria y el estado más compacto, que es el estado superenrollado del ADN. La estructura primaria del ADN, que corresponde al orden de la sucesión de esos desoxirribonucleótidos, en esa molécula de ADN monocatenaria, ¿okay? Formando una sola hebra. Las características de esta estructura primaria son nivel en que se almacena la información genética. Las cadenas poseen individualidad debido a la secuencia de las bases.
Las cadenas poseen polaridad, ya lo vamos a ver cuando veamos más visualmente la cadena. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster y el esqueleto covalente está formado por estos grupos alternantes de fosfato y de pentosa, pero que es un conjunto molecular, pero que no transmite información todavía. Viendo la estructura primaria y su polaridad, sentido y direccionalidad, fíjense que partimos siempre del extremo 5' del fosfato. Tenemos nuestra pentosa. Este fosfato está en el carbono 3. Justamente nos permite entonces conectar con otro nucleótido particular y elongar entonces la cadena en sentido 5', 3'. Recuerden bien esto, 5', 3'. Cuando veamos replicación, vamos a ver que las cadenas siguen esta regla 5', 3', no importa si es una replicación directa o por fragmentación. Las representaciones que podemos observar en la literatura pueden ser estas como ustedes ven acá, en este formato, extremo 5', 3', más sencillo esta parte de acá, colocando por supuesto los fosfatos de por medio entre lo que serían las bases nitrogenadas y finalmente lo que nosotros hemos siempre trabajado y visto cuando vemos mutaciones puntuales o de lesiones. O sea que simplemente nos vamos a la nomenclatura más sencilla, adenina, citosina, guanina, timina, adenina. ¿Sí? La estructura ya secundaria de la molécula de ADN implica no solamente una cadena, sino dos cadenas, que se van a unir por unos enlaces específicos de hidrógeno, ahora los vamos a ver, y por supuesto eso obliga a la molécula a, de alguna manera, entorcharse. Lo interesante de esto es que una cadena es 5', 3' y la otra cadena es antiparalela, que es una de las características del modelo del ADN de Watson y Crick. Y por supuesto tiene la particularidad de las hendiduras mayores y menores, que son muy importantes para darle estabilidad a la estructura secundaria y además van a servir como bolsillos para el agua del medio celular, que es muy importante para poder llevar a cabo todas las reacciones enzimáticas que tienen que ver con la replicación y la transcripción. Visto en forma bidimensional, lo que tenemos es esto. Tenemos los nucleótidos al interior con los enlaces de hidrógeno. Fíjense bien que cuando se une la citosina con la guanina son 3 enlaces. Cuando es adenina con timina son 2 enlaces. ¿Sí? Si lo vemos en forma tridimensional, ya lo estamos viendo cuando las moléculas, la paralela y la antiparalela, se están entorchando. Y esto tiene unas medidas determinadas que para ciertos experimentos son muy importantes para poder entender cuál es la mecánica de los procesos de replicación y de reparación de la célula. Entonces, básicamente tenemos que la estructura secundaria consiste en dos cadenas antiparalelas enrolladas en torno a un mismo eje. Las dos cadenas forman una doble hélice dextrogira, que gira hacia la derecha, un esqueleto formado por fosfatos y pentosas que se localizan hacia el exterior en contacto con el medio acuoso. Las bases de ambas cadenas están apiladas en el interior de la doble hélice, situadas a poca distancia las unas de las otras. Justamente cuando uno lo ve sobre el eje longitudinal, ve la perpendicularidad de las bases. Y justamente la interacción de estas dos cadenas, lo que mencionamos anteriormente, tenemos el surco menor y el surco mayor. Yendo un poquito más en la estructura secundaria, fíjense que cada base está pareada en el mismo plano. Los pares de bases se forman adenina, timina,
que forman dos puentes, están unidos por dos puentes de hidrógeno. Guanina, citosina, que están unidos por tres puentes de hidrógeno. Entonces se dice que a pesar de que no son idénticas en secuencia ni en composición, son complementarias entre sí. Y eso va a ser importante para entender la expresión genética del material genético. Las medidas ya las vimos, en este momento no es de mucha importancia, pero es un conocimiento general. Y la distancia entre pares de bases adyacentes es de 3.4 Armstrong, que es la medida de tamaño que se menciona para las estructuras de ácidos nucleicos. Tenemos hélices que son levogiras, y eso tiene implicaciones en el caso de enfermedades, y hélices que son dextrogiras. Por supuesto, los puentes de hidrógeno entre sí tienen un tamaño delimitado, y por eso que les decía la importancia de estar en el medio acuoso, porque esta situación de lo que son las medidas se puede achicar básicamente, y eso va a impedir en algún momento lo que sería la transferencia de información. Les voy a dejar un video adicional a la clase sobre la historia verdadera del descubrimiento del ADN. Y bueno, aquí les presento a Rosalind Franklin, que fue una mujer extraordinaria y fue realmente la pionera de lo que es la estructura del ADN, que de alguna manera en un mundo no equitativo de la ciencia para el momento en que Rosalind era investigadora, no se le hizo honor, porque realmente la famosa fotografía 51, que se lo dejo como tarea, buscar qué es la famosa autorradiografía 51, generada por Rosalind Franklin y robada por Maurice Wilkins, que se las muestra a Watson y Crick, para entonces ya arrojar lo que sería la estructura del ADN. Pero, por favor, vean el video, porque va a haber preguntas en los quizzes sobre el video de Rosalind Franklin. La historia de Rosalind Franklin, la comentaré más tarde. Por supuesto, Watson y Crick, junto con Wilkins, ganan el premio Nobel en el momento crucial donde prácticamente la biología necesitaba un descubrimiento como este. Y para terminar de redondear, la conformación de las moléculas de ADN hay variantes de esta estructura secundaria que son la conformación B, la conformación A y la conformación Z. Fíjense bien la estructura como es si está en conformación A, es muy compacta. Ya ustedes tienen que estar pensando que si la estructura es compacta, eso significa que no hay expresión genética en el momento, ¿sí? O sea, ese compactamiento lo que hace es que sea más difícil el acceso para poder entonces expresar el material genético como tal, la información. La forma B es la que usualmente tenemos en nuestros cromosomas, ¿sí? Y tiene esa flexibilidad de compactarse y flexibilizarse para poder dar entrada a una batería de enzimas, para poder entonces tener la replicación y
obtener la expresión genética. Y el plegamiento zigzag, que es un plegamiento anómalo de esta molécula y está relacionado, por ejemplo, con pacientes con enfermedades autoinmunes. Características típicas de estas tres conformaciones lo tienen este resumen de cuadro, no vale la pena que lo leamos. El tema fundamental es que la forma B es la del predominio en condiciones fisiológicas. La forma A, usualmente, cuando hay interacción ARN-DNA o RNA-ARN, se presenta esa conformación porque facilita la interacción. Y, como les dije antes, la forma Z tiene muchas implicaciones en la expresión genética de pacientes con enfermedades autoinmunes. La representación tridimensional, obviamente, en la diapositiva no la podemos ver, pero básicamente es esta estructura en forma tridimensional, ¿sí? Que gira generalmente en forma dextro y que tiene unas medidas determinadas que justamente le dan esa característica de estabilidad. Si nosotros vemos las conformaciones de las moléculas de ADN en vista lateral, fíjense cómo es la forma B, ordenadita, la A un poco más abierta hacia lo que serían las hendiduras mayores, y la forma Z, como ustedes pueden observar, tiene una conducta estructural anómala. Si hacemos un corte axial, podemos ver también cómo es la conformación en cada uno de estos estadios. Uno puede forzar en el laboratorio a obtener estas conformaciones. Los estudios son generalmente por cristalografía. Y justamente en la estructura secundaria vamos a tener estructuras en horquillas, estructuras cruciformes, triple hélice y tetrahélices. Pero para ustedes se quedan simplemente con la forma B principalmente, que es la que vamos a estudiar luego para los temas de replicación, transcripción, reparación y recombinación. Fíjense, en estas estructuras secundarias tenemos las famosas secuencias palíndromicas. Son secuencias cuyas hebras complementarias se leen igual de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Fíjense en la secuencia TTT, A, G, C, A, C. TTT, A, G, C, A, C. Son dos copias de una secuencia idéntica dispuestas en orientaciones inversas. Eso tiene implicaciones para las actividades enzimáticas de la batería de replicación y de transcripción. La mitad de cada palíndrome en cada cadena es complementaria a la otra. Entonces, eso es una forma importante de ver la funcionalidad de este tipo de moléculas. Y estas secuencias usualmente se les llama repeticiones invertidas y son el origen de los famosos iniciadores de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, para jugar un poco, expresiones palindrómicas literarias. Anita lava latina, ¿ok? Si ustedes lo leen en forma inversa va a decir lo mismo. Nada yo soy Adán, nada soy yo Adán. ¿Sí? Y así sucesivamente, para entenderlo literalmente. Estas son las estructuras de horquilla que lo vamos a ver principalmente en la funcionalidad de los ARN de transferencia, ¿sí? Que vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos nucleicos. Las cruciformes, que igualmente se forman muchas veces cuando se produce la expresión genética de un gen anómalo. Entonces la información que se va a transmitir no es la correcta. Puntos importantes en los cromosomas de eucariotes, los famosos telómeros, ¿sí? Que ustedes lo habrán escuchado hablar sobre el tema del envejecimiento. Entonces, el telómetro, como ustedes lo ven acá, son justamente extremos sobresalientes, ¿sí?
que usualmente se encuentran en la cúspide de los cromosomas, tanto norte como sur, ¿sí? Y básicamente hay unas enzimas que son las telomerasas que van a tender a mantener el tamaño de estos telómeros. Pero en la medida que vamos envejeciendo o que hay procesos celulares derivativos, estas secuencias teloméricas se acortan. Y eso es un reloj biológico, ¿sí? O es un reloj también para ciertas enfermedades. Fíjense, los telómeros están en los extremos de los cromosomas, ¿ok? En los dos extremos. Son regiones de ADN que no codifican, pero sí regulan. Son altamente repetitivas. Y lo que le da es la estabilidad estructural a los cromosomas y permite una división celular correcta. Y emite la señal del tiempo de vida de cada uno de los tipos de células que tenemos en el organismo. Por ejemplo, en cáncer se ha visto que la reducción de telómeros en ciertos cánceres muy agresivos está asociada a la reducción inmediata de los telómeros a la progresión del cáncer. En los organismos procariotes, como solamente tienen cromosomas circulares, no poseen telómeros. Entonces eso es una gran característica que nos diferencia de los procariotas. Fíjense que esta estructura doble buque del ADN telomérico, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es lo que hace que justamente se protejan esos extremos cromosomales de la acción de las exonucleasas que siempre van a estar en el medio. Entonces esto es con respecto a la primera aproximación a lo que es los ácidos nucleicos. Fíjense que solamente hemos visto ADN. Entonces, a continuación, vamos a ir sobre más contenido y vamos a hablar un poco más sobre los ARN.